Siempre he sido un hombre escéptico. No creo en fantasmas, brujas ni en el diablo. Para mí, las historias de terror que cuentan los traileros son solo eso, historias. Hasta que una noche algo sucedió que cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Era una noche como cualquier otra. Había salido de Veracruz con una carga de frutas y verduras que debía entregar en Monterrey. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el camino. El rugido constante del motor de mi tráiler y la música de la radio eran mi única compañía. Pasé por un pequeño pueblo y, como de costumbre, me detuve en una tiendita para comprar un café y algo de comer. La dependienta, una mujer anciana de ojos cansados, me miró fijamente mientras pagaba. «Tenga cuidado en la carretera, joven», me dijo con una voz ronca. «Hay cosas que no deben ser vistas en la noche». Me reí, pensando que era otra de esas advertencias que siempre escuchas, pero nunca tomas en serio. «No se preocupe, señora. Conozco estas carreteras como la palma de mi mano», respondí, tratando de calmar cualquier inquietud que pudiera tener. Reanudé mi viaje y a medida que avanzaba, el camino se volvió más solitario. Los pueblos y las luces de las casas quedaron atrás y solo quedaba la carretera, el bosque oscuro a los lados y el reflejo de mis faros en el asfalto. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando lo vi por primera vez. Un gato negro, sentado al borde de la carretera, con los ojos más rojos que jamás había visto. No había reflejo de luz, eran rojos como el fuego. Me miraba fijamente, como si pudiera ver dentro de mi alma. Frené bruscamente, casi saliéndome de la carretera. El gato desapareció en un parpadeo. Me quedé ahí, con las manos temblorosas en el volante, tratando de entender lo que había visto. ¿Qué diablos fue eso?, me dije a mí mismo. Decidí seguir adelante, pensando que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero la sensación de ser observado no me abandonó. Sentía que esos ojos rojos me seguían, incluso cuando no los veía. Encendí la radio para distraerme, pero cada canción me parecía inquietante. Incluso el sonido de la estática me ponía los nervios de punta. Cada sombra en el camino, cada movimiento en los arbustos al borde de la carretera me hacía saltar. De repente, un gato negro cruzó corriendo frente a mí, obligándome a dar un volantazo para no atropellarlo. El tráiler se balanceó peligrosamente, pero logré mantener el control. Esto ya no es normal, pensé, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Decidí parar en la siguiente gasolinera. Necesitaba un respiro, algo que me tranquilizara. La gasolinera estaba vacía, salvo por un joven despachador que parecía estar más interesado en su teléfono que en cualquier otra cosa. «Buenas noches», le saludé, tratando de sonar casual. «¿Alguna vez has visto algo extraño en esta carretera?». El joven levantó la vista y me miró con curiosidad. «Depende de a qué se refiera con extraño, señor. Aquí se cuentan muchas historias». Le conté lo del gato negro y sus ojos rojos. Esperaba que se riera o me tomara por loco, pero su expresión se volvió seria. Mi abuela siempre decía que ver un gato negro con ojos rojos es un mal presagio. Dicen que es un espíritu maligno que se aparece para advertir de un peligro inminente. Me estremecí. No era la respuesta que esperaba ni la que quería oír. «Gracias por el consejo», dije, tratando de disimular mi inquietud. Volví al tráiler y continué mi viaje, pero la sensación de miedo no me abandonaba. Cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba ver esos ojos rojos siguiéndome. La carretera se volvía cada vez más sinuosa y la niebla comenzaba a cubrir el camino. De repente, el motor comenzó a fallar. Los faros parpadearon y el tráiler se detuvo en medio de la nada. Intenté arrancarlo varias veces, pero no respondía. Salí del tráiler, maldiciendo mi suerte, y abrí el capó para revisar el motor. La niebla se cerraba a mi alrededor, haciéndome sentir atrapado. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El gato negro,
sentado a pocos metros de mí, con esos ojos rojos brillando en la oscuridad. «Vete al diablo», grité, arrojando una piedra en su dirección. El gato no se movió, solo me miraba, inmóvil, como una estatua. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un miedo primal apoderarse de mí. Regresé al tráiler, temblando, y cerré todas las puertas. Traté de encender la radio para llamar a ayuda, pero solo salía estática. Estaba atrapado en medio de la nada, con un gato demoníaco acechándome. De repente, la cabina se llenó de un olor a azufre, y una sombra comenzó a formarse en el asiento del copiloto. Era una figura alta y delgada, con ojos rojos brillantes, igual que los del gato. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz apenas un susurro. La figura no respondió, solo me miró fijamente, y en sus ojos vi imágenes de accidentes, muertes y tragedias. Sentí que mi mente se rompía, que mi cordura se desvanecía. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando recuperé la conciencia, el sol estaba saliendo y el gato negro había desaparecido. El tráiler funcionaba perfectamente, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo había cambiado en mí. Entregué la carga en Monterrey y renuncié a mi trabajo de inmediato. Nunca volví a conducir un tráiler. Cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos rojos mirándome, recordándome que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, cosas que son mejor no ver. A veces, en noches de luna llena, me siento en mi porche y miro la carretera a lo lejos, esperando no volver a ver nunca más esos ojos rojos, porque sé que, si los veo de nuevo, no habrá escapatoria. La vida de Joaquín Morales cambió para siempre aquella noche. Se retiró a un pequeño pueblo, lejos de las carreteras que una vez conoció tan bien. Las historias de terror de los traileros ya no eran solo historias para él, sino advertencias reales de un mundo que había visto de cerca. Y aunque intentó olvidar, nunca pudo borrar de su memoria la imagen del gato negro con ojos rojos, porque algunas cosas, una vez vistas, no se pueden desver. Desde muy joven me vi atraído por la vida en la carretera, la libertad de los caminos abiertos y el desafío de mantener un coloso de metal en movimiento constante. Aunque a lo largo de los años he visto y vivido muchas cosas, hay una experiencia que siempre me ha perseguido y que, por más que trate de olvidar, sigue apareciendo en mis sueños. Crecí en un pequeño pueblo en el estado de Veracruz. Mi padre también era camionero y fue él quien me enseñó todo lo que sé sobre este oficio. Recuerdo que me llevaba con él en sus viajes durante las vacaciones de verano, y esos días en la carretera eran los momentos que más atesoraba. Cuando cumplí los 18 años, no hubo ninguna duda en mi mente sobre cuál sería mi carrera. A lo largo de mi vida he tenido que enfrentar innumerables desafíos, condiciones climáticas extremas, caminos peligrosos y las largas horas de soledad que acompañan a esta profesión. Sin embargo, nada me había preparado para lo que viví una noche en una carretera desierta en el norte de México. Era una noche fría de diciembre. Había terminado de entregar una carga de maquinaria agrícola en Monterrey y estaba de regreso a Veracruz. La carretera estaba vacía y el silencio solo era roto por el rugido constante del motor de mi camión. Conduciendo por la carretera, el cielo estaba claro y la luna llena iluminaba el camino. Era un trayecto que había hecho muchas veces, pero esa noche todo se sentía diferente. Habían pasado ya varias horas desde mi última parada y el cansancio comenzaba a hacerse presente. Mis ojos se sentían pesados y el sueño me acechaba a cada kilómetro. Decidí que lo mejor sería encontrar un lugar para detenerme y descansar un poco, pero la próxima área de descanso aún estaba a unos 50 kilómetros de distancia. Mientras luchaba por mantenerme despierto, algo insólito sucedió. De repente, una figura apareció en mi parabrisas. Era una niña de no más de 7 u 8 años, con un vestido blanco. Sus ojos grandes y oscuros me miraban fijamente.
Mi corazón dio un vuelco y reaccioné instintivamente, pisando el freno con todas mis fuerzas. El camión se detuvo bruscamente y el chirrido de los neumáticos rompió el silencio de la noche. ¿Qué demonios fue eso?, me dije a mí mismo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tomé mi linterna y bajé del camión rápidamente, esperando encontrar a la niña y asegurándome de que no estuviera herida. «Hola», grité, tratando de mantener la calma. «¿Hay alguien aquí?». Caminé alrededor del camión, apuntando la linterna hacia todos lados, pero no había rastro de la niña. La carretera estaba desierta y el único sonido que podía escuchar era el de mi propia respiración agitada. Decidí revisar debajo del camión y en los alrededores, pero nuevamente no había nada. «Esto no puede ser real», murmuré, frotándome los ojos, pensando que quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Regresé al camión, aún temblando por lo que había visto. Me senté al volante, tratando de recobrar la compostura. Decidí que lo mejor sería continuar hasta la próxima área de descanso y allí tomar una pausa. A medida que avanzaba, no podía quitarme la imagen de la niña de la cabeza. ¿Quién era? ¿Cómo había aparecido de repente en mi parabrisas? ¿Y por qué no había rastro de ella? Finalmente, llegué a una pequeña estación de servicio. Aparqué el camión y me dirigí al área de descanso. Al entrar, noté que había un par de camioneros más, todos tomando un café y charlando. «Buenas noches», saludé, tratando de parecer tranquilo. «Buenas», respondió uno de ellos, un hombre de aspecto robusto con barba. «¿Todo bien, amigo? Pareces haber visto un fantasma». «Algo así», respondí con una sonrisa nerviosa. «Creo que el cansancio me está jugando malas pasadas. Vi algo en la carretera que no debería estar allí». «¿Cómo qué?», preguntó otro camionero, un hombre mayor con cabello canoso. «Una niña. Apareció de la nada en mi parabrisas. Frené en seco, pero cuando bajé a buscarla no había nadie». Los dos hombres se miraron y luego el de la barba habló. «No eres el primero que ve cosas extrañas en estas carreteras. Hay historias de todo tipo. Algunos dicen haber visto fantasmas, otros criaturas extrañas. La carretera puede ser un lugar muy solitario y a veces nuestra mente nos juega trucos». «Sí, eso pensé», respondí, aunque en el fondo sentía que lo que había visto no era simplemente un truco de mi mente. Decidí quedarme un rato más en la estación, tomar un café y descansar un poco antes de continuar mi viaje. Sin embargo, la imagen de la niña no me abandonaba. Después de descansar un par de horas, me sentí lo suficientemente recuperado para continuar. Volví al camión y reanudé mi camino hacia Veracruz. A medida que avanzaba, no podía evitar echar un vistazo constante al parabrisas, esperando no ver nada fuera de lo común. Pasaron varias horas sin incidentes y comencé a relajarme un poco. El sol empezaba a asomar en el horizonte y con la luz del día las cosas parecían menos aterradoras. Sin embargo, el recuerdo de la niña seguía ahí, como una sombra persistente. Llegué a Veracruz sin más contratiempos y entregué la carga en el destino. Después de finalizar el papeleo, me dirigí a casa, ansioso por descansar y olvidarme de la experiencia. Sin embargo, esa noche el sueño no fue un alivio. Soñé con la niña, con sus ojos oscuros mirándome fijamente, y me desperté varias veces con el corazón acelerado. Los días siguientes fueron una lucha constante por tratar de olvidar lo sucedido. Traté de convencerme de que había sido una alucinación provocada por el cansancio, pero en el fondo, algo me decía que había algo más. Decidí investigar un poco más sobre la carretera donde había visto a la niña. Fui a la biblioteca local y revisé periódicos antiguos, buscando alguna mención de accidentes o desapariciones en esa zona. Después de varias horas de búsqueda, encontré algo que me dejó helado. Hace 10 años, en esa misma carretera, una familia había sufrido un terrible accidente.
El coche en el que viajaban había perdido el control y se había estrellado. Todos los ocupantes murieron en el acto, excepto una niña pequeña que, según los informes, había sido arrojada del coche por la fuerza del impacto. Su cuerpo fue encontrado unos días después en un campo cercano. La descripción de la niña coincidía con lo que había visto: cabello oscuro, ojos grandes y un vestido blanco. La historia me dejó sin aliento. ¿Podría ser que el espíritu de la niña aún rondara esa carretera? La idea me parecía absurda, pero no podía ignorar la coincidencia. Unos meses después, me asignaron nuevamente un viaje que pasaba por esa misma carretera. Aunque estaba nervioso, sabía que tenía que enfrentar mis miedos. Decidí tomar todas las precauciones necesarias. Descansé bien antes de salir. Me aseguré de tener suficiente café y traté de mantenerme alerta en todo momento. Esa noche, mientras conducía por la carretera desierta, no pude evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Mis ojos estaban constantemente fijos en el parabrisas, esperando no ver nada fuera de lo común. Sin embargo, a medida que avanzaba, comencé a notar algo extraño. La temperatura dentro del camión parecía bajar, y una neblina espesa empezó a formarse alrededor. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La niña, con su vestido blanco, apareció de repente en mi parabrisas, sus ojos oscuros mirándome fijamente. Esta vez, sin embargo, no frené bruscamente. Recordé lo que había leído y decidí enfrentar la situación de una manera diferente. Reduje la velocidad lentamente y me detuve en el arcén. Tomé mi linterna y bajé del camión, decidido a encontrar respuestas. Caminé alrededor del camión, llamando a la niña. «Hola, ¿estás ahí? No quiero hacerte daño, solo quiero ayudarte». La neblina se hizo más densa y el frío se volvió casi insoportable. De repente, sentí una mano pequeña agarrar la mía. Miré hacia abajo y ahí estaba ella, la niña, mirándome con esos ojos oscuros llenos de tristeza. «¿Qué te pasó?», pregunté suavemente, tratando de no asustarla. «Me perdí», susurró la niña. «No puedo encontrar a mi familia». Su voz era un eco distante, como si viniera de otro mundo. Sentí un nudo en la garganta y lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Sabía que tenía que hacer algo para ayudarla a encontrar paz. «Voy a ayudarte», le dije con firmeza. «Vamos a encontrar a tu familia». La niña asintió y de repente la neblina comenzó a disiparse. Sentí un calor reconfortante, como si una carga pesada hubiera sido levantada de mis hombros. Miré a mi alrededor y la niña había desaparecido. Pero esta vez sentí que de alguna manera había encontrado paz. Después de esa noche, nunca volví a ver a la niña en mi parabrisas. Sin embargo, su recuerdo permanece conmigo, y cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio. A veces, los fantasmas del pasado necesitan ser reconocidos para encontrar su descanso. En mi caso, ayudar a esa niña a encontrar paz me dio una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. La carretera puede ser un lugar solitario y lleno de misterios, pero también es un lugar donde podemos encontrar respuestas y cerrar capítulos que han quedado abiertos. La vida de un camionero está llena de desafíos y experiencias únicas, pero esa noche en la carretera desierta me enseñó que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión. Y aunque nunca podré olvidar la mirada de la niña en mi parabrisas, sé que, de alguna manera, ambos encontramos paz en ese encuentro inesperado. Siempre me he considerado un hombre de la carretera. Desde joven, cuando aún ni tenía edad legal para conducir, ya soñaba con recorrer los vastos caminos de México, llevando mercancías de un lado a otro del país. Mi nombre es Carlos y he sido camionero durante los últimos 20 años. He recorrido rutas que van desde la frontera con los Estados Unidos hasta las selvas del sur. He visto cosas extrañas, claro está, pero nada que no pudiera explicarse con lógica.
hasta aquella noche en la que todo cambió. Era una noche tranquila, una de esas en las que la carretera parece un río oscuro y serpenteante, con las luces de los vehículos ocasionales reflejándose en el asfalto como estrellas en el agua. Había recogido una carga de autopartes en Ciudad Juárez y me dirigía hacia Veracruz. La ruta era larga, pero estaba acostumbrado a los trayectos nocturnos. Me gustaba el silencio de la noche y la sensación de libertad que daba el camino. Había hablado con mi esposa, María, antes de salir. Como siempre, me dijo que tuviera cuidado y que la llamara al llegar a mi destino. Mis hijos, Alejandra y Pablo, estaban ya dormidos, así que les dejé un beso en la frente antes de salir. Tenía todo lo necesario: mi café, mis galletas y la radio que sintonizaba mis estaciones de música favoritas. Pasada la medianoche, mientras cruzaba un tramo particularmente solitario de la carretera, empecé a sentir una presencia extraña. Al principio pensé que eran solo nervios o el cansancio acumulado, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo. Miré por el espejo retrovisor y vi una sombra oscura que parecía seguir mi camión. No le di mucha importancia. Podía ser cualquier cosa, desde un juego de luces hasta mi imaginación jugando trucos. Sin embargo, la sombra persistía. Me costaba concentrarme en la carretera, así que decidí encender la luz interior de la cabina. En ese momento vi algo que me heló la sangre. La sombra tenía una forma definida, parecía la figura de un hombre, pero con cuernos de cabra. No podía ser real, me decía a mí mismo. Era imposible. Aceleré, con la esperanza de dejar atrás aquella visión, pero la figura seguía allí, reflejada en mis espejos. Cada vez que pasaba bajo una luz de carretera, la sombra parecía desvanecerse solo para reaparecer nuevamente en la oscuridad. La sensación de ser observado se hizo tan intensa que empecé a sudar y mis manos temblaban al volante. En un momento de desesperación, decidí detener el camión en una estación de servicio que vi a lo lejos. Me bajé rápidamente, tratando de calmar mis nervios. El lugar estaba desierto, salvo por el encargado, un hombre mayor con aspecto cansado. «Buenas noches, joven. ¿Todo bien?», me preguntó al verme tan alterado. «Sí, solo necesito un respiro», respondí, intentando no parecer demasiado asustado. El encargado, notando mi inquietud, me ofreció un café y me invitó a sentarme un momento. Le conté lo que había visto, esperando que se riera y me dijera que era solo mi imaginación. Pero su reacción fue muy diferente. Su rostro se puso serio y me miró con una mezcla de preocupación y reconocimiento. «Eso que viste no es la primera vez que lo escucho», dijo en voz baja. «Los viejos de por aquí hablan de un ser que llaman el hombre cabra. Dicen que aparece en las noches oscuras para seguir a los viajeros. Nadie sabe qué quiere, pero aquellos que lo han visto nunca vuelven a ser los mismos». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que me decía. ¿Podría ser cierto? ¿Era posible que hubiera algo sobrenatural en esa carretera? Después de unos minutos, decidí que debía continuar mi viaje. No podía quedarme allí esperando que el miedo me consumiera. Agradecí al encargado por el café y la conversación, y volví a mi camión con una mezcla de temor y determinación. Conduje con más precaución, manteniendo la vista fija en la carretera y evitando mirar los espejos. La sombra no volvió a aparecer, pero la sensación de ser observado persistía. Cada crujido del camión, cada sombra en la oscuridad parecía una amenaza. Finalmente, llegué a Veracruz al amanecer. Me sentí aliviado al ver las primeras luces del día y la actividad de la ciudad. Descargué mi carga y llamé a María para decirle que había llegado sano y salvo. No mencioné lo que había visto. No quería preocuparla innecesariamente. Sin embargo, aquella experiencia me dejó marcado. Durante semanas no pude dejar de pensar en el hombre cabra y en lo que había visto. ¿Era real o solo un producto de mi imaginación y del cansancio? Nunca lo sabré con certeza. Tiempo después, compartí mi historia con otros camioneros en una parada de descanso. Algunos se rieron, otros me miraron con seriedad.
un viejo camionero conocido como el Tigre, me miró fijamente y me dijo: «Muchacho, la carretera es un lugar extraño. He visto cosas que nadie creería. Si alguna vez vuelves a ver esa sombra, no le des la espalda, enfréntala y quizá, solo quizá, te dejará en paz». Hoy, cada vez que salgo a la carretera, llevo conmigo la advertencia del tigre y la historia del hombre cabra. La carretera sigue siendo mi vida, pero ahora sé que hay cosas que no podemos entender del todo. Así que, si alguna vez ves una sombra en la oscuridad que parece seguirte, recuerda mi historia y ten cuidado. Hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y la carretera es testigo de muchas de ellas. Esta experiencia me ha hecho más cauteloso, pero también más respetuoso con los misterios de la noche. La carretera sigue siendo mi hogar, pero ahora la recorro con una nueva apreciación por lo desconocido y una vigilancia constante por las sombras que pueden acechar en cualquier curva. Desde niño siempre tuve una fascinación por los camiones. Mi padre era trailero y solía llevarme con él en sus largos viajes. A medida que crecía, supe que quería seguir sus pasos. Con los años, adquirí mi propio camión y comencé a recorrer las carreteras de México. Conocí a mi esposa, Mariana, en uno de esos viajes. Ella era camarera en un restaurante de carretera en Puebla. Nos casamos poco después de conocernos y juntos tuvimos 2 hijos, Diego y Sofía. Mi vida era simple, pero feliz. Aunque las largas horas en la carretera eran difíciles, siempre supe que al final del viaje tenía una familia amorosa esperando por mí. Hace unos años, en una de mis tantas travesías, viví una experiencia que nunca olvidaré. Era una noche de octubre, fresca y despejada. Estaba viajando desde Chiapas hacia Veracruz, transportando un cargamento de productos agrícolas. La carretera estaba tranquila y yo disfrutaba del silencio nocturno, con solo el rugido constante del motor de mi camión para hacerme compañía. Había recorrido ya unas 8 horas y me quedaba poco para llegar a una parada de descanso en un pueblo llamado Santiago Tuxtla. A lo lejos vi un banco de niebla espesa que parecía surgir de la nada. No era raro encontrar niebla en esa zona, pero esta tenía un matiz extraño, casi verde. Mientras me acercaba, la niebla se hacía más densa y tuve que reducir la velocidad. Encendí las luces antiniebla y continué con cautela. De repente, una figura humana emergió en medio de la carretera, envuelta en esa niebla verde. ¡Mierda!, exclamé, girando el volante bruscamente para evitar atropellar a la figura. El camión se tambaleó y sentí el peso del remolque intentando volcarme. Logré mantener el control y paré al costado de la carretera, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Bajé del camión, armado con una linterna, y me acerqué al lugar donde había visto a la figura. La niebla se dispersaba lentamente, y no había rastro de nadie. Caminé unos metros por la carretera, llamando a la posible persona. «Hola, ¿hay alguien ahí?», grité, pero solo el silencio respondió. De repente, un frío intenso me recorrió el cuerpo, como si algo o alguien me estuviera observando. Decidí regresar al camión, pero antes de que pudiera hacerlo, vi nuevamente la figura. Esta vez estaba más cerca, envuelta en esa misma niebla verde. Era una silueta femenina, delgada y alta. Sus ojos brillaban con un resplandor extraño. «¿Quién eres?», pregunté. Mi voz temblaba. La figura no respondió, simplemente se desvaneció en la niebla. Volví al camión, cerré las puertas con llave y continué mi viaje. Pero no podía sacarme de la cabeza esa figura ni la niebla verde. Decidí contarle a Mariana sobre lo ocurrido al llegar a casa. «Amor, me pasó algo extraño en la carretera», le dije esa noche mientras cenábamos. «¿Qué pasó, Ricardo?», preguntó preocupada. Le relaté todo lo que había visto y sentido. Mariana me miró con seriedad y luego me dijo: «Mi abuela siempre hablaba de una leyenda en esa zona. Decía que había una mujer que murió trágicamente y su espíritu vaga por la carretera, envuelto en una niebla verde.
Según la leyenda, ella busca venganza por su muerte injusta. Sentí un escalofrío recorrerme al escuchar esas palabras. No creía mucho en historias de fantasmas, pero lo que había visto me hizo dudar. Las semanas siguientes intenté olvidar lo ocurrido, pero la imagen de la figura en la niebla seguía persiguiéndome. Cada vez que pasaba por esa carretera, la tensión me invadía, esperando ver nuevamente a la misteriosa mujer. Una noche, mientras me dirigía a Puebla, la misma niebla verde apareció frente a mí. Esta vez, la figura estaba claramente visible y parecía estar esperándome. Decidí detener el camión y enfrentar lo que sea que estuviera sucediendo. Bajé con mi linterna y me acerqué lentamente. «¿Qué quieres?», pregunté, tratando de sonar valiente. La figura comenzó a moverse hacia mí y pude ver claramente su rostro. Era una mujer joven, con rasgos indígenas y ojos llenos de tristeza. «Ayúdame», susurró con una voz quebrada. «¿Cómo puedo ayudarte?», respondí, sin saber qué más decir. Ella me miró fijamente y luego señaló hacia el interior del bosque, a un lado de la carretera. «Mi cuerpo está allí, no puedo descansar». Sin pensarlo 2 veces, seguí su señal. La niebla se disipó mientras me adentraba en el bosque. Después de caminar unos minutos, encontré un viejo pozo cubierto de maleza. Algo me decía que ese era el lugar que ella mencionaba. «¿Aquí?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta. De repente, una ráfaga de viento sopló y escuché un susurro. Sí, decidí que debía hacer algo al respecto. Al día siguiente, informé a las autoridades locales sobre mi hallazgo, aunque omití los detalles sobrenaturales. Simplemente les dije que había encontrado un pozo abandonado que parecía sospechoso. Para mi sorpresa, un grupo de investigadores llegó rápidamente al lugar y comenzó a excavar. Después de unas horas, encontraron restos humanos en el pozo. Los restos fueron identificados como los de una joven mujer que había desaparecido hace décadas. «Parece que resolvimos un misterio antiguo», me dijo uno de los oficiales. «Gracias por tu ayuda». Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, la niebla verde apareció nuevamente. Esta vez no sentí miedo. La figura estaba allí, pero su expresión era diferente, más tranquila. Asentí con la cabeza y ella desapareció, llevándose consigo la niebla. Después de ese encuentro, nunca volví a ver la niebla verde ni a la figura de la mujer. La historia de la joven, encontrada en el pozo, se convirtió en noticia local, y su familia finalmente pudo darle un entierro adecuado. Mariana y yo hablamos a menudo sobre lo sucedido. Ella estaba convencida de que había ayudado a un espíritu inquieto a encontrar la paz, y yo, aunque todavía escéptico, no podía negar lo que había visto y sentido. La vida continuó y seguí conduciendo mi camión por las carreteras de México, pero cada vez que pasaba por ese tramo, recordaba a la mujer envuelta en niebla verde y cómo, de alguna manera, nuestras vidas se cruzaron por un breve pero impactante momento. Los viajes siguieron, y cada vez que veía una niebla en la carretera, no podía evitar mirar 2 veces, preguntándome si quizás, en algún otro rincón del mundo, otra alma perdida estaba esperando ser encontrada.